Bueno, ¿cómo les va? Comenzamos con la primera clase de biología humana de esta cursada, donde vamos a hacer una introducción a la biología. Vamos a centrarnos en lo que es específicamente el cuerpo humano. Vamos a ver algunos conceptos de evolución también. A ver, esperen, ahí estamos. Em, para comenzar, importante es saber qué es la biología. Sabemos que la palabra viene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, es el estudio de la vida. La biología estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, tanto refiriéndose a la estructura, a la función, a la evolución, al crecimiento y cómo se relacionan con el medio. Si nosotros observamos esta imagen, podemos ver que son diferentes animales. En un caso es el lobo, otro el zorro y otro es el perro. Pero si los observamos detenidamente, o a grandes rasgos, mejor dicho, encontramos bastantes cosas en común. Ustedes me podrían decir que se parece la trompa, la nariz, la posición de los ojos, el tipo de orejas. Es cierto, tienen una gran cantidad de similitudes. ¿Y esto qué nos hace pensar? Quizás podemos pensar que estos animales tienen un ancestro común, tienen un origen en común y que con el tiempo se han ido cambiando, han ido evolucionando y son hoy en día las especies que conocemos. Entonces podemos pensar que hay un cierto parentesco entre estos seres vivos. Por lo tanto, eh, estos antecedentes nos hacen pensar que hay un ancestro en común, que quizás esté extinto, que ya no exista más y que hoy en día nos lleva a conocer las especies más modernas que existen en la actualidad. Eh, la biodiversidad es la existencia de distintas especies, ¿no? A eso se llama biodiversidad. Y existe una teoría que se llama la teoría de la evolución, que explica cuál es el origen de las especies y un poco habla de esta transformación que han tenido las especies a lo largo de los años, de estas especies que en algún momento existieron y que se extinguieron, pero que fueron el ancestro común para las especies que hoy actualmente existen. Se sabe que la vida existe desde hace más de 3.500 millones de años, que inicialmente los primeros seres vivos eran un tipo de células estaban constituidos de un tipo de células que se llaman procariotas, muy rudimentarias, mucho menos evolucionadas, pero que fueron capaces de crecer y multiplicarse en el medio ambiente que existía, se fueron adaptando, se fueron mejorando y hoy en día quizás estos seres vivos fueron los que dieron origen a todas las especies que actualmente existen. Em, por lo tanto, podemos concluir de este hecho que en alguna manera, de alguna manera, todos los seres vivos tienen un ancestro en común y algún parentesco, a muy largo plazo en algunos casos. ¿Cómo se comprueban estas teorías, no? Y bueno, hay ciertas evidencias, algunas más fuertes que otras. Por ejemplo, la paleontología es una fuente muy rica de estudio y de evidencias. La paleontología son los fósiles. Los fósiles son estos restos que quedan petrificados y pueden perdurar durante muchísimos años, pero muestran de alguna manera los seres vivos que pudieron existir en otras vidas o en épocas mucho más lejanas. Estos fósiles de alguna manera también nos muestran la relación que hay entre las especies y en qué tiempo existieron. Ahora vamos a ver más adelante cómo la Tierra se puede dividir en estratos. Esos estratos tienen que ver con las distintas eras geológicas de la Tierra. Por lo tanto, si se encuentra un fósil en una determinada altura, puede indicar que esa especie estuvo en determinada época, pero si se encuentra más abajo, es mucho más antigua, pensando en que por la acumulación de sedimentos, lo más viejo o de más antigüedad está más abajo y lo más reciente está más arriba. Entonces hay una relación entre el tiempo y los fósiles que se encuentran en distintas las capas geológicas.
Por otro lado, se puede comparar para una misma época en distintas regiones qué especies existieron, o las mismas especies cuánto tiempo perduraron en un mismo lugar, o si existieron en otros lugares. Bueno, todas esas correlaciones se pueden establecer a partir de estas evidencias. Por otro lado, la anatomía comparada es la que se encarga de estudiar las semejanzas y también las diferencias entre las estructuras anatómicas de estos seres vivos. Esto nos va a llevar a pensar que por tener alguna semejanza puede haber algún parentesco, o por tener alguna cualidad, por ejemplo, tener alas. Eso implica que hay una adaptación al medio, a la necesidad de conseguir alimentos, de dirigirse o migrar a distintas regiones, o que tienen un ancestro en común. De ahí vamos a ver qué son los órganos homólogos y los órganos análogos, qué diferencia hay entre estas dos características. Y por otro lado, la biología del desarrollo es la que nos muestra las semejanzas que puede haber en el desarrollo embrionario de los distintos organismos. Acá en esta imagen ustedes pueden ver que distintas especies animales, el pez, el salamandra, la tortuga, el pollo, el conejo y el ser humano, en las etapas más iniciales del desarrollo embrionario son muy similares entre sí. Sin embargo, a medida que van desarrollándose y antes de nacer, se van diferenciando notablemente. Entonces, esta semejanza inicial en las etapas más tempranas de la evolución o del crecimiento de un ser vivo hace pensar ese ancestro común también que tenemos. De ahí también incentivar el cuidado de todas estas evidencias que nosotros tenemos, porque por sí sola hablan, ¿no? A partir de estos fósiles se pueden establecer conexiones, conocer la evolución, eh, conocer un poco de nosotros mismos. Entonces, de ahí es la importancia de los fósiles como una evidencia de cambio. Acá les muestro cómo los distintos estratos que hablábamos recién de la Tierra se correlacionan con las distintas eras geológicas, el precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico, desde más antiguo a más modernos, cada etapa con sus características. En más antiguo, los seres vivos que existían eran principalmente acuáticos, ahí empiezan a conquistar la tierra cuando empiezan a poder utilizar el oxígeno para poder sobrevivir. Después nos vamos acercando a la época en que estaban los dinosaurios, y finalmente en las últimas épocas es donde aparece el hombre, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta característica, si nosotros pudiéramos perforar la Tierra y estudiar diferentes estratos, nos encontraríamos en las etapas más superficiales. Fíjense que acá les muestra un cráneo de un ser humano, acá un dinosaurio, bueno, acá también vegetales y otro tipo de animales menos evolucionados, ¿no? Y con respecto a la anatomía comparada que hoy hablábamos, que es la ciencia que estudia la anatomía justamente de los seres vivos, nos muestra que ciertos seres vivos tienen órganos homólogos. ¿Esto qué quiere decir? Que son órganos que tienen una forma y que funcionan totalmente diferentes, o sea, se utilizan para distintas funciones, pero que si nosotros lo estudiamos en su interior, tiene mucha semejanza uno con otro. Y esto se puede ver, por ejemplo, en las falanges del humano, del gato, y si comparamos también entre la ballena y el murciélago. Este es una clara diferencia, esta última. Fíjense que la ballena utiliza para nadar, mientras que el murciélago para volar, y sin embargo la anatomía es bastante similar. Por lo tanto, a este tipo de órganos se los llama órganos homólogos, y lo que está mostrando obviamente es un ancestro en común. Por otro lado, los órganos análogos nos hablan de que especies que no están relacionadas entre sí tienen analogía en su morfología, y esto es probablemente por una necesidad de adaptación al medio, ¿sí? Entonces, si bien no tienen tanto en común en su anatomía, pero sí en su morfología para el funcionamiento, ¿no?
Y bueno, estamos hablando de la evolución y lo mencionamos y los cambios y el tiempo, ¿no? Pero nunca lo definimos, por lo tanto, vamos a definir evolución y hablamos de evolución como el proceso de transformación de los seres vivos a través de las generaciones. Esta transformación incluye cambios que son de rasgos fenotípicos, que son estos rasgos que se pueden heredar de una generación a otra. Puede incluir la aparición de estructuras nuevas o la desaparición de algunas estructuras, la formación de nuevas especies o la extinción de algunas especies. Todo esto implica la evolución, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que la evolución no es de un individuo, sino de un grupo de organismos a través de las distintas poblaciones en el tiempo, ¿eh? Hablamos de muchos organismos, de poblaciones en distintos tiempos de generaciones, ¿sí? Entonces, esto es la evolución. Estos cambios que nosotros vemos pueden ser cambios muy eh, despreciables, mínimos, indetectables, o pueden ser grandes cambios de mayor magnitud que cuando son tan evidentes, en algunos casos puede crear individuos diferentes. Entonces, si por ejemplo nosotros comparamos estas especies de, de insectos, inicialmente teníamos este tipo, son todos de la misma especie, si bien con algunas características fenotípicas diferentes, como el color un poco más oscuro, más claro. A través de los tiempos ha habido algún cambio que hizo que algunas especies o algunas de estos insectos empezaran a tener alguna característica fenotípica diferente, hasta tal punto que se hace tan diferente a los originales que en este caso ya podemos hablar de que es una especie diferente. Y esto es lo que se llama especiación, la generación de especies nuevas. Si nosotros ponemos a investigar desde cuándo se habla de evolución, podemos encontrar que Aristóteles, 300 años antes de Cristo, ya hablaba de las diferencias de los seres vivos, pero los clasificaba como en categorías, desde menos complejos a la mayor complejidad y perfección que era el hombre, desde los minerales hasta pasando por las plantas, los animales y los humanos. Pero bueno, no reconocían el concepto de evolución, sino que en esa época se creía que las especies estaban porque había habido alguna divinidad que las puso ahí, las creó y las dejó en la tierra. A eso se llama creacionismo. Eh, y bueno, también hablaban de las especies, de la perfección en estas especies. Pero se consideraba que una especie era puesta en la tierra por creacionismo de una manera y se mantenía así en el tiempo, que no había un cambio en esas especies. Por eso se decían que eran fijas, a eso se llama fijismo, e inmutables. Eh, Tampoco se conocía la herencia, ¿no? Por otro lado, de la mano también, la teoría catastrofista lo que está hablando es que explica de alguna manera por qué las especies que estaban en algún momento dejan de estarlo. Entonces explicaban que por grandes catástrofes, lluvias, inundaciones, grandes tormentas, etcétera, las especies se extinguían y desaparecían, pero que después aparecían nuevas especies por creaciones divinas, ¿sí? Otros que hablaban del fijismo, el creacionismo, también eran Jean-Louis Leclerc y Nicolas Steno, donde los fósiles de plantas y animales arrastrados habían sido enterrados por el diluvio universal. Explicaban estas cosas con ese concepto, ¿no? No importa los nombres de estos seres que deben haber aportado mucho para nuestra historia, pero bueno, nosotros lo que la idea de esto es que ustedes se queden con el concepto de la evolución y de cómo llegamos hasta lo que hoy en día sabemos. Por otro lado, Carl von Linné, lo que nos trajo, muy importante para la biología, es la clasificación de las especies, un sistema de clasificación natural basado en las características de los seres vivos, que hoy en día realmente en muchos casos se utiliza esto del sistema de género y especie, por ejemplo, fue propuesto por este señor del 1700, donde lo agrupábamos por distintas
características morfológicas. Hoy en día eso se ha ampliado gracias a la presencia de la genética que ha aportado muchísimo mayor información. Bueno, y acá empezamos a ver un poco los primeros que nos trajeron esta idea del cambio, de la evolución, eh, la herencia, de las características, ¿no? Lamarck, un señor del 1800, propuso una teoría que explicaría de alguna manera la evolución, donde él definía que se generaban cambios para una adaptación al medio. Decía, el medio exigía a las especies que esas especies sacaran algo como de adentro, como una fuerza interna para lograr sobrevivir en ese ambiente, para lograr la perfección, ¿no es cierto? Y que a su vez esas características que estos seres vivos alcanzaban se las dejaban a sus herederos. Por lo tanto, había un concepto de herencia de las características. Había una transformación, por eso se habla de transformismo. Entonces, para Lamarck, hay un dibujito que es muy lindo, donde habla que las jirafas para poder alcanzar su alimento estiraban su cuello y les quedaba un cuello más largo. Entonces, se ponían como más robustas. Bueno, era una característica favorable, ¿no? Entonces, esas jirafas le dejaban un cuello más largo también a su descendiente, que también estiraban un poco más, y así era como una cadena donde cada uno lograba un poco más de perfección. Bien. Hay otras teorías, el origen químico de la vida también, que explica cómo en un medio ambiente donde están todos los elementos necesarios para la vida, carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, azufre, bueno, todos los elementos necesarios en un ambiente favorable, ese caldo primordial que se hablaba, como un caldo beneficioso para que todo esto junto genere un ser vivo también es factible, entonces hay algunos científicos que proponían esta propuesta del origen químico de la vida, que todo eso junto en algún momento colapsó, se unió y formó seres vivos. Bueno, eh, pero el padre, podríamos decir, junto con otro señor que vamos a ver más adelante del de la evolución, podríamos decir que es Charles Darwin, donde afirmó que las variaciones eran hereditarias, que estaban presentes en cada población y que podían aparecer al azar, pero que después podían trasladarse a sus generaciones. Que estos cambios que se generan espontáneamente podían ser beneficiosos o perjudiciales para la subsistencia de esos seres vivos en un determinado ambiente y a esto Darwin lo llamó selección natural. ¿Qué significa esto? Un ser vivo que nació con alguna característica que lo favorece, por ejemplo, un pájaro que tiene que comer peces en el agua, tiene un pico más largo y en un momento donde los alimentos están a mayor profundidad, el que va a lograr alimentarse mejor va a ser el del pico más largo, obviamente ese pájaro va a ser va a estar mejor adaptado a ese medio, va a tener hijos más fuertes, van a durar más tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa característica se va a ir prolongando y transmitiendo a las futuras generaciones. Eso es la selección natural, una característica que en un determinado medio se hace favorable, por lo tanto perdura, ¿sí? ¿Cómo logró establecer esta conclusión, Charles Darwin? Bueno, porque él hizo viajes a través de todo el mundo que están en este lindo dibujo que les muestro acá. Fíjense que recorrió muchísimos países y regiones y lo que fue haciendo es en cada región estudiar toda la naturaleza que pudo, vegetal, animal, y empezó a establecer conexiones entre distintos sitios, las características de los seres vivos de acuerdo al ambiente donde vivían, y así fue estudiando, estudiando, estudiando y trajo esa teoría de la evolución. En sus viajes encontró seres vivos muy diferentes en diferentes regiones, pero también seres vivos muy similares en regiones muy diferentes, de climas muy distintos. Acá en Argentina encontró lo que es el perezoso gigante, que lo compara con el tamaño de un hombre, y fíjense el tamaño que tenía ese animal.
En Chile encontró que había restos marinos lejos de las costas. Esto quiere decir que el agua debe haber llegado a otras zonas en la antigüedad. Bueno, y así un montón de hallazgos en otros lugares del mundo. Por ejemplo, también relacionó el pico del pinzón de acuerdo a cuál alimento encontraban más fácilmente y fíjense las diferencias, aquellas que comían a hojas, los que comen brotes, larvas, bueno, eso no sé qué es, y otros insectos, el pico tiene una diferencia bastante importante. Y eso es porque ha sido una adaptación a las necesidades de alimentación, ¿no? Entonces, las premisas de la teoría de Darwin hablan de que los organismos provienen de otros organismos que son similares a ellos, que el número de individuos que sobreviven y se reproducen en cada generación va a ser menor que todos aquellos que realmente nacieron inicialmente en esa población. Es decir, que solamente algunos sobreviven, no todos, es una ley de la naturaleza, que vivan los más fuertes de alguna manera, ¿no? Se ve hoy en día. En todas las poblaciones existen variaciones en los individuos y que algunas de esas variaciones vamos a ver que se trasladan en las distintas generaciones. Esto significa que se heredan. El número de individuos va a depender de la interacción con sus variaciones individuales y el ambiente. Es decir, que aquellos individuos que van a sobrevivir son los que se puedan adaptar a ese medio. Si es un individuo que no tiene características eh, que no pueden soportar en un determinado medio, se van a morir. Lamentablemente es así. Por lo tanto, hablamos de la supervivencia de los más aptos. Y si esa selección natural actúa un tiempo suficiente sobre una determinada especie y puede generar cambios, como hablábamos, que terminen generando una especie o un ser vivo tan diferente, se genera una especie nueva. Hablamos de especie aquellas poblaciones que se pueden cruzar entre sí, pero si ya hay tantas diferencias que ya ni siquiera se pueden cruzar entre sí, entonces hablamos de otra especie. La selección natural, entonces, es la capacidad reproductiva de los organismos dado por los individuos de una población que pueden sobrevivir en un ambiente con restricciones, con una presión selectiva del medio. Eh, También hablamos de que hay una lucha de supervivencia de los organismos, por lo tanto, los organismos que son más aptos a ese medio son los que van a poder perdurar mejor en ese entorno, la sobrevivencia y la reproducción de los más aptos, una adecuación biológica de los individuos para adaptarse al medio y la heredabilidad de los rasgos que permiten que un organismo con mayor supervivencia pueda dejarle a sus herederos esta característica. Y esto va a favorecer la reproducción de esa especie. Entonces, en analogía con lo que vimos con la teoría de Lamarck y la de Darwin ahora, lo que hablamos ahora es que según Darwin, explicaría esta teoría de por qué las jirafas tienen el cuello tan largo y antes no lo tenían, que de alguna manera algunos seres vivos, algunas jirafas nacieron con un cuello más largo y son las que mejor pudieron defenderse en medios donde los alimentos los tienen altos. Entonces, son las que mejor se pudieron reproducir, son las que ante una adversidad pudieron sobrevivir. Entonces, con el tiempo, la característica que más predomina es el cuello largo. Y así lo explica eh, Darwin. Entonces, comparando las dos teorías, Lamarck habla del uso y desuso de los órganos, es decir, los órganos que se usan perduran y se mejoran y los que no se pierden. La teoría de los caracteres adquiridos, es decir, que algo que se adquirió en una generación se lo transmiten todos a las siguientes generaciones, que va lográndose esto para mejorar la complejidad de los seres vivos, lograr una perfección, y no explica nada de la extinción de los seres vivos, ¿sí? En cambio, Darwin habla de la selección natural, habla de variaciones, de herencia también, hay herencia de los caracteres adquiridos, una supervivencia diferencial de acuerdo a la adaptación al medio, pero sí habla de la extinción, dado la presión selectiva que ejerce el medio sobre estos, ¿no? Bien, un poco esto
términos son los que agrupa esta filmina también. Bueno, y por otra parte, Wallace, eh, contemporáneo a Darwin, por otra vía, sin conocerse, sin saber uno del otro del trabajo que estaba haciendo cada uno de ellos, en Inglaterra, si no me equivoco, eh, también describió una teoría muy similar a la de Darwin. En otras regiones estudiadas, ni siquiera se habían cruzado con Darwin jamás en su vida, pero después encontraron que las conclusiones que abordaron ambos eran muy similares. Por lo tanto, la teoría de la evolución se la responsabiliza a estos dos individuos. Pero ninguno de los dos pudo explicar el porqué de los cambios, ¿no? ¿Por qué aparecían esos cambios en los seres vivos y que después sí explicaban que se iban trasladando y mejorando y la adaptación y demás? Bueno, esto lo aporta lo que se llama la teoría sintética de la evolución, donde acá sí incorporamos el concepto de genética, la genética mendeliana, donde la transmisión de esos caracteres está a través de los genes que se transmiten de padres a hijos, ¿no? Y que esos genes pueden ser vulnerables y pueden tener cambios, y esos cambios se pueden manifestar como un rasgo que puede ser favorable o que puede ser desfavorable, como hablaba Darwin. Pero bueno, acá termina de cerrar ese ciclo o esa teoría de la selección natural junto con la genética. Todo eso es lo que llamamos la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Esta teoría entonces habla de la variabilidad y esa variabilidad acá se la asignamos a las mutaciones que se dan en los genes del ADN, ¿eh? Nosotros todavía no hemos visto lo que es el ADN, pero ustedes el concepto lo tienen, lo deben haber visto en algún momento en secundaria. Pero bueno, eh, se trata de eso, de alguna variación en estos genes del ADN que generan una mutación. La selección natural podemos decir que puede darse en diferentes patrones. En el primer caso vemos un ejemplo de selección estabilizante, disruptiva o diarruptiva, dice acá, y direccional. Y ahora les explico qué significa esto. Vamos a suponer que esto es un gráfico de población donde en el medio encontramos en este gráfico la mayor frecuencia, la característica que se encuentra más frecuente. Si es altura, supónganse que acá tenemos 1,65 por decir en nuestra población. Este pico indica que la gran mayoría tiene esa altura. Vamos a tener personas que son más bajas y vamos a tener personas que son más altas, pero en menor proporción. Entonces, una selección estabilizante está indicando que con el tiempo esa población tiende a tener la mayoría esa característica. Es decir, que en lugar de haber varios con altura baja y varios con altura alta, con el tiempo hay una tendencia a que esa población sean todos de esta altura. La mayoría tienen la altura de 1,65 que dijimos recién, por ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier rasgo. La disruptiva es la que como que la selección lleva a que sean o bajos o altos. Entonces vamos a tener una población con bajos y otra población con altos, prácticamente el mismo porcentaje o similar. Y direccional es la que tiende a haber en gran proporción una de las características, pero corrida a lo que había inicialmente. Si la mayoría antes eran, en este caso del ejemplo que muestran, de 1,65, vemos que ahora la mayoría tiene 1,70, por ejemplo. Como que hubo un cambio que favoreció a una mayor altura. Bueno, también explicar un poco lo que es la adaptación, es una característica o un atributo de un organismo que permite que ese atributo le deje o lo deja sobrevivir mejor en un medio particular. Ese atributo puede ser beneficioso en un determinado medio, pero no puede serlo en otro. Pero para ese individuo en este medio es beneficioso, por lo tanto hace que ese organismo esté mejor adaptado a ese medio. Entonces, a través de la selección natural, eh, es lo que hace que la evolución
se dirija hacia un lado o hacia otro, hacer que alguna especie esté mejor adaptada a ese medio. Bueno, sí, entonces hablamos de la extinción. Darwin explica la extinción como aquellos individuos que no pudieron sobrevivir debido a que sus características no le permitían subsistir en el medio en el que se encontraba. Entonces, si durante mucho tiempo una determinada especie se encuentra en un medio que no puede subsistir, a la larga se va a extinguir. Eso es lo que trataba de explicar Darwin. Así sea o por las condiciones ambientales, el clima, por ejemplo, pero también por otras especies que por ahí eran mejores depredadores que ellos mismos. Entonces, la competencia en ese medio hacía que pudieran subsistir unos y otros no. Eh, entonces, con esto estamos diciendo que hay ciertos rasgos del ambiente que hacen fuerza para que se produzca esta selección natural. Y por lo tanto, los individuos que hacen para adaptarse a ese medio buscan rasgos que los favorece y de alguna manera impiden que sus depredadores, por ejemplo, los cacen con tanta facilidad. Y esto tiene que ver con características de color, la forma que pueden adquirir algunos animales o el tamaño de algún órgano o la cantidad que hay de esos individuos o de alguna característica de ese individuo. Y hay algunos rasgos que no generan ningún cambio ni nada que lo afecte para sobrevivir. Esas adaptaciones pueden ser fisiológicas, morfológicas o conductuales. Si hablamos de fisiológica, algo que se adapta de su organismo para poder subsistir. Esto, por ejemplo, podemos hablar de la hibernación, eh, que algunos seres vivos duermen durante todo el invierno, se alimentan en épocas más calurosas. Ese alimento después su organismo lo administra de alguna manera para que le dure durante un largo periodo, que sabe que no puede salir al medio ambiente porque no encuentra alimento, ¿no es cierto? Eh, lo mismo estivación que los peces y reptiles pueden perdurar en épocas calurosas fuera del agua, guardados en lugares húmedos y frescos. Algunas adaptaciones morfológicas, hablamos del camuflaje cuando hay en algunos seres vivos una adaptación, una semejanza al medio ambiente, entonces los depredadores no lo pueden ver. Y el mimetismo es una característica que hace que algún ser vivo se parezca a otro que tiene algún rasgo nocivo para otro ser vivo. Por ejemplo, en este caso vemos una serpiente que es venenosa y la otra capaz que no lo es. Pero como se parece a esta, los que la vean van a huir, ¿eh? Entonces ese sería el mecanismo de defensa que tienen estas serpientes, estas víboras. Y adaptaciones conductuales, hablamos de adaptaciones, por ejemplo, en búsqueda de alimentos, de mejor clima, para la reproducción. El pavo real con abre todas sus plumas para cortejar a la hembra. Entonces, todo eso tiene que ver con adaptaciones conductuales eh, que hace que se puedan adaptar a las condiciones que les ofrece el medio. Y algunas adaptaciones morfofuncionales, por ejemplo, el ejemplo de las focas y lobos de mar, que tienen una capa gruesa de grasa subcutánea que les permite protegerse y resistir y vivir en aguas que son muy frías. O los insectos que tienen sus bocas, el aparato bucal, mejor dicho, con diferentes características para que puedan alimentarse mejor. Bueno, también podemos ver los ejemplos de distintos animales, de acuerdo a la alimentación que tienen, también cómo han adaptado sus mandíbulas, de acuerdo si son roedores, herbívoros, carnívoros y omnívoros. Eh, el- Hay un ejemplo del maxilar, cómo tienen los dientes los distintos seres vivos de acuerdo al tipo de alimentación que tienen. Bueno, entonces esto un poco resume todo lo que hemos visto, las diferentes teorías de la evolución, de la creación de los seres vivos, la generación espontánea o el creacionismo, la teoría de Lamarck, la selección natural, agregamos también la teoría neodarwinista y todas las evidencias que tenemos
está demasiado resumido este esquema, pero es un poco para dar un cierre a esta charla. Así que bueno, espero que se entienda y cualquier cosa lo estamos viendo. Que tengan buen día.